Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Son las 12 del día, transmitiendo para ustedes desde la Ciudad de México. Un saludo al ingeniero, como todos los días, que hace el favor de permitir que la señal llegue hasta su hogar. En la coordinación, el colega Mejía, y el actor más importante de la noticia en Radio Cañón 760 del cuadrante, ustedes, a quienes planteamos día con día, 5518-7760, guiar y fijar la hoja de ruta de este servicio informativo. En la recta final de este 2023, habrá que reflexionar sobre la disposición del Vaticano para autorizar la bendición, como lo platicamos ayer, en los matrimonios homoparentales. Puede ser una señal de avanzada, porque también la Organización de Naciones Unidas dejó de ver esta situación como una condición atípica allá en alguna resolución al finalizar la década de los 60. El 266 heredero al trono de San Pedro se manifiesta abierto en esta misma ruta. Tendrá consecuencias al interior de la Santa Sede por el grupo de conservadores, pero también hay liberales en la Santa Sede, y en esa ruta se ubica el secretario de Estado del Vaticano, quien logró permear diferencias visibles con el titular de la Santa Sede, y a partir de ello pues hay una reconciliación en los diferentes puntos. Hasta aquí en cuanto a la posición del Estado Vaticano. En lo general, el gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó una ley que criminaliza a los migrantes que entran de manera irregular en esa entidad fronteriza y permite su detención, en un claro desafío al presidente Joe Biden. Abbott ve las encuestas y el escenario de prospectiva y ya ve a Donald Trump en la presidencia, y dice que después de Trump va él. México impugnará la ley SB 4 promulgada por el gobernador Abbott, que permite a policías estatales y ciudadanos arrestar y deportar a México a cualquier persona que parezca migrante. Recuerdan que la gobernadora de Arizona, apoyada por Arpaio, el sheriff del condado de Mariposa, así procedieron. Pero escuchamos lo que dijo por la mañana el presidente López Obrador. Se está haciendo ya un trámite en Relaciones Exteriores para impugnar esta ley, y además nosotros vamos a estar siempre en contra de estas medidas, decirle a nuestros paisanos y a los migrantes que vamos a estarlos defendiendo, que el gobernador de Texas actúa de esa forma porque quiere ser candidato a vicepresidente del Partido Republicano en Estados Unidos. Interesante. Pensaba, servidor, antes de escuchar al presidente, que la apuesta de Abbott es después de Trump. Trump presidente y el sucesor sería Abbott en ese escenario. Respecto a temas de la capital, el Valle de México, el país, el tema de casos positivos por influenza estacional registra un incremento a partir de la semana 45 para ubicarse cerca del 20%. De acuerdo con información del subsecretario de Salud, Ruy López Ridaura, quien agregó: en el caso de COVID-19 la curva epidémica presenta un descenso continuo y ubica en 3 y 5%. Estos fueron los datos del subsecretario sucesor de López-Gatell, Ruy López, en el sector salud. Las variantes genéticas que tienen el virus.
Ya se venía reportando por parte de la OMS un incremento en esta variante, la variante pirola, pero es la JN1, que es una subvariante de Omicron, y ha tenido un incremento en la relevancia o en la proporción, cerca de se estima que ya en Europa y en algunas regiones puede estar llegando hasta 15-17% de todas las variantes, está predominando la JN1, y aquí en México, de las muestras que hemos tomado de agosto a la fecha, hemos encontrado un caso de esta variante JN1 aquí en la Ciudad de México. Pero realmente, sí esperamos, porque lo que está visto en el mundo es que haya un incremento de esto, lo que nos habla que seguramente tiene mayor capacidad de transmisión, pero por lo que se sabe de los casos que hemos tenido en Europa y que se ha tenido a nivel global, es una enfermedad que no tiene un cuadro ni clínico más grave, ni tiene así complicaciones identificadas. Tampoco se ha identificado que escape totalmente a la inmunidad, tanto a la inmunidad natural como a la inmunidad de vacunas. Entonces consideramos que sí la vamos a estar vigilando, pero para nada representa una alerta importante de un incremento de casos, pero estaremos vigilando. Las cepas del corona, que aún no prenden focos rojos, afortunadamente, y con datos de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, pero corroborados por el subsecretario de Prevención de la Salud. También detalló que respecto a la vacunación frente a la influenza, el avance es del 53% de la meta tras una aplicación de 19 millones de los 35 millones que se fijaron, mientras las vacunas contra COVID-19 no tienen la misma respuesta y el avance es de apenas el 18% en la meta contemplada. El tema de vacunas, el presidente afirmó que no está de acuerdo con regular los precios de vacunas contra el COVID-19. Ello después de la autorización para su venta de 2 laboratorios. Agregó que la obligación del Estado es garantizar que haya biológicos en el país, y subrayó que quien quiera adquirir su medicamento está en libertad de hacerlo. Con el arribo de la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, se presentaron renuncias en cascada en distintos cargos. Ayer, en el área de la Coordinación General de la Unidad de Servicios de Informática, de Jorge Humberto Torres. El área coordinada por Torres tiene bajo su control el programa de resultados electorales preliminares. Esto es el denominado PREP, cuya función es dar un preámbulo de las votaciones en los procesos electorales, como el del próximo 2 de junio. Santiago Nieto Castillo, de responsable de Procuración de Justicia hidalguense, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por presunto lavado de dinero, entre otras cosas. Delito en el que incurrió mientras era titular de la Unidad de Investigación e Investigación Financiera. Ustedes recordarán esa pugna con el fiscal Gertz Manero. Los denunciantes acusan a Nieto Castillo, entre otras cosas, de supuestamente crear una red de 17 empresas que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y asociación delictuosa con su cuñado Sergio Eduardo Humphrey Jordán. La denuncia fue interpuesta por los abogados de Javier Cuello Suart y Roberto Gil Suart. Es el hijo de Javier Cuello Trejo y su exmarido. Esto sí pega duro. Roberto Gil Suart, recordarán, él fue el particular del presidente Calderón, y la maestra Humphrey era su esposa. Y después el fiscal de Hidalgo, junto con su esposa, fueron cuestionados por la autoridad guatemalteca, que descubrió que en el jet de un empresario del zar de la prensa escrita llevaban $20,000 o $60,000. Ahora lo busco, pero eso queda pues a la reflexión de ustedes. Gravísima acusación por parte del exmarido. Los jesuitas de México respondieron al presidente López Obrador que respaldan el trabajo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
respecto al trabajo realizado sobre el caso Ayotzinapa, luego que esta mañana criticara su labor y solicitara a la Compañía de Jesús investigar a su exdirector. La Fiscalía General de Justicia mexiquense emitió 9 fichas de búsqueda de personas desaparecidas. Esto después de los hechos ocurridos en Texcaltitlán el 8 de diciembre. Ellos son Trinidad Goicoechea Salcedo, de 67 años, Norma Esquivel, de 36, Joel Huicoechea, 33, Natalí Guadalupe Huicoechea, 23, Ana Teresa Huicoechea, 19 años, Edwin Huicoechea, 14, y Lucero Huicoechea, de 13 años, Dylan Huicoechea, con el mismo apellido, de 4, y Kelly Huicoechea, de 1 año. Ese es el nivel con el que el crimen organizado busca negociar ahora con las autoridades la liberación de los ciudadanos de Texcaltitlán, a cambio de encontrar como un canje a mejores condiciones de justicia para ellos, si es que los criminales lo merecen. El Estado mexicano cederá o no. Vaya, ni siquiera haciendo una analogía, en la Franja de Gaza, Israel cedió con los terroristas de Hamas, con los resultados también devastadores que ubican a Israel en una posición endeble. Pero ¿cederá el Estado mexicano frente a la magnitud de los rehenes? La Unidad de Inteligencia Financiera ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias a una de las tías de Ovidio Guzmán López, el ratón. Ya litiga un amparo en los juzgados federales. Se trata de Yuridia, quien es hermana de Griselda, la madre del hijo del Chapo, extraditado para ser procesado en una corte federal de Chicago, Illinois, allá en los Estados Unidos. Un juez federal concedió a Roberto Borge Angulo, él fue el gobernador de Quintana Roo, esto en el periodo 2010-2016, pues le concedió prisión domiciliaria en el proceso que se lleva en su contra por lavado de dinero. Sin embargo, permanecerá en prisión oficiosa por estar vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada. El primer periodo vacacional después de la destrucción que dejó Otis arrancó en Acapulco con apenas 35% de reservaciones de los 3,000 habitaciones disponibles. Eso lo dijo el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Acapulco, Javier Saldívar Rodríguez, quien confió en alcanzar una ocupación de 80% en esta temporada. Ojalá así sea, pero recuerden que ayer la COFEPRIS pues emitió una recomendación en el sentido que las playas mexicanas contienen heces. Entonces se pone ahí en riesgo la salud de los visitantes. La Comisión de Derechos Humanos efectuó 9,656 visitas a estaciones y estancias migratorias del país. Esto en un periodo que comprendió del 16 de noviembre al 30 de noviembre del 23. Del 19 al 23 a lo anterior se suma la atención de 391,577 personas migrantes, de las cuales se recabaron 2,807 quejas, realizando 82,629 gestiones en su favor. De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, basado en el último reporte oficial, se confirma el primer caso de la variante COVID-19, Pirola JN1. Ya el subsecretario, lo escucharon, de Prevención de la Salud, tiene su versión, la cual es altamente contagiosa. Las autoridades sanitarias piden a la población tener cuidado en espacios con mucha gente, como el transporte público o eventos grandes, y sobre todo a quienes viajamos en el sistema de transporte de Tasqueña a Cuatro Caminos. Por favor, amigas y amigos, empleen el cubrebocas, y el de calidad, no hay un trapito en la boca que no sirve de nada. Esto todavía es el inicio de algo que esperamos no se llegue a complicar.
En temas capitalinos, el gobierno citadino aseguró que las obras para la ampliación de la línea 12 del metro, que van de Mixcoac a Observatorio, no tienen relación con los microsismos del epicentro en la capital. Ayer un experto de la UNAM nos confirmó que estos epicentros se remontan al 1912, y pudiera darse un epicentro aquí, en la capital del país, pero las construcciones donde nos ubicamos, como este edificio seguro de Radio Cañón, tienen y cumplen con el protocolo de resistencia de hasta 4.5 grados. El tema son las nuevas construcciones y si Protección Civil de la ciudad veló por ello al momento en que se edificaron. Pero hasta ahí el informe sobre ese vínculo inexistente. Son las 12:15. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son las 12 del día con 19 minutos. Nos acompañan aquí en el estudio y agradezco enormemente a la maestra Carla González, especialista en educación especial, y la maestra Brenda Mata, pedagoga, ambas voluntarias e integrantes de la Fundación Arnoldo Janssen. Muchas gracias por visitar Radio Cañón 760 y buenas tardes para ambas. Muchísimas gracias, buenas tardes. También gracias por la invitación para poder platicar sobre la labor que tenemos en la Fundación y bueno, que el público nos pueda conocer, ¿verdad? Y que también se visibilice la acción que ya llevamos a cabo nosotros. Respecto al origen, propósitos de la Fundación Janssen. Ajá. ¿Cuáles son? Bueno, somos una organización que busca generar oportunidades, ¿verdad? Sobre todo para nuestras poblaciones más vulnerables, que son las excluidas o las marginadas, para que puedan ellos tener esas oportunidades que les permita transformar sus vidas, tener una vida digna, plena y tener acceso a educación, salud, trabajo, como cualquier persona, ¿no? ¿Está vinculada con la multinacional farmacéutica Johnson & Johnson? No, es para eso. Es diferente. Ajá. ¿A cuánto asciende el total de población vulnerable que atienden aquí, maestra, en la Ciudad de México? Usted, maestra. Sí, gracias. En relación a niños, a la fecha hemos atendido hasta más de 105 niños, pero actualmente atendemos 66 niños. ¿Quienes enfrentan qué tipo de adversidad? Sí, nosotros nos dedicamos a abrir espacios de aprendizaje, de socialización para niños purépechas que viven aquí en la Ciudad de México. Son hijos de personas que han migrado, en su mayoría de ellos son originarios del pueblo de Capacuaro, Michoacán. Vienen aquí a la Ciudad de México pues a buscar oportunidades de trabajo, de educación. Ellos están instalados en las avenidas principales o en la vía pública, ahí comercializan, también elaboran sus muebles y pues bueno, ellos migran, familias completas, entre ellos pues vienen los niños y pues nosotros atendemos directamente a estas poblaciones. El contacto con los pequeños purépechas o de otras nacionalidades, ambas, el planteamiento, ¿qué significa y con qué elementos cuentan ustedes para ofrecerles una oportunidad de educación continua? Y estos pequeños cuyas edades fluctúan, oscilan, ¿cuánto tiempo permanecen en la capital del país o se mueven a otras entidades de la República Mexicana? Ajá, por lo regular ellos cuando migran aquí a la ciudad ya tenemos asentamientos que tienen 30 años, 15, 12 años, muchos de los niños pues han nacido aquí, ¿no? O nacieron en el pueblo y ya migraron hacia acá. Pues ¿qué implica para nosotros atenderlo? Primero conocer sus usos, sus costumbres, incluso su idioma,
pues también las necesidades que ellos tengan, ¿no? Muchas veces como organización queremos llevar a cabo un proyecto, pero a lo mejor no tiene nada que ver con las necesidades que ellos presentan. Entonces implica poder tener un acercamiento muy, muy cercano, pues para poder entender, comprender, ¿no? Por qué actúan, piensan o hacen tal cosa. Vamos a citar algunos datos a nuestra audiencia. La autoridad del centro histórico hizo un diagnóstico de los menores de edad que ejercen el comercio informal en el primer cuadro de esta capital, y siendo la Plaza de la Constitución, la Alameda Central a un costado de Radio Cañón y el corredor peatonal Madero los favoritos para esta práctica. Imagínense, son 1,767 reportes de menores que participan en el comercio informal. Frente a ello, ¿encuentran una solución a esa condición de explotación a la que son sometidos, maestra? Bueno, pues son realidades diferentes en cada tipo de comunidad, en cada espacio. Tendríamos que primero identificar, conocer a estos niños, ¿no? Saber cuál es el origen de la forma en la que ellos están trabajando, por qué lo hacen, y con base en ello, pues poder crear alguna solución a partir de la educación, a partir de lo que la Fundación puede brindar, que es el acompañamiento y la guía hacia que los niños sigan estudiando primeramente. ¿A cuánto asciende el total de pequeños purépechas o haitianos? Ellos hablan el creol, así entiendo que es su lengua. Más o menos, ¿a cuánto asciende la comunidad, maestra, de menores que atienden ustedes? Actualmente estamos atendiendo alrededor de 65, 70 niños de lunes a viernes en diferentes momentos. Y pues lo que hacemos principalmente es el acompañamiento escolar, fortalecemos sus habilidades académicas, fortalecemos valores, los impulsamos a que sueñen, a que tengan expectativas de vida, a que quieran pensar en un futuro, a que se les acompañe en brindarle acompañamiento para que cumplan lo que ellos desean ser. A quienes buscan una oportunidad. ¿Y cuánto tiempo aproximadamente permanecen en estos albergues, si se les puede denominar? ¿Cuentan con alimentación, entre otras cosas, maestra? No, nosotros lo que hacemos es en estos asentamientos nos instalamos en la vía pública con mesitas que los mismos padres hacen, cada niño trae su silla, nosotros colocamos una lona, o en otros asentamientos nos prestan un espacio de los mismos locales que ellos tienen. Ahí estamos de 10:30 de la mañana hasta 2 de la tarde acompañando este proceso del que ya habló la maestra. Simplemente nosotros lo que hacemos es una extensión, ¿verdad? De brindar una oportunidad al niño para que tenga este acompañamiento de poderse desarrollar integralmente. Ya que ellos como tal, ahorita hablaba sobre el trabajo infantil. Los niños purépechas no trabajan, más bien viven ahí, y muchas veces su tiempo se va en estar corriendo en la vía pública o estar pues cercanos a lo que está haciendo su papá, si está lijando, si está pintando. Y entonces nada más lo único que nosotros hacemos es: vengan, aquí hay un espacio donde tú puedes socializar, puedes aprender, puedes poner en práctica tus habilidades, tus capacidades. Como asociación civil, ustedes cuentan de un recurso o donativo. ¿Cómo es eso, maestra? Nosotros actualmente, recientemente, justo el 15 de septiembre, tenemos la donataria autorizada. Entonces, como tal, un recurso económico, nosotros no lo tenemos. Aprovecho la ocasión también para agradecer a todas las personas que se suman a nuestro proyecto, ya que ahí mismo vivimos nosotros, no somos cercanas a la colonia donde están nuestros asentamientos. Hay gente que nos conoce y gente que va colaborando con cuadernos, con hojas, con resistol, cualquier material o recurso educativo.
Como tal, nosotros no tenemos ahorita un recurso económico. Recientemente somos donataria autorizada y entonces pues pedimos a toda la sociedad que se quiera sumar a este proyecto, pues a que pueda donar, ¿verdad? Desde la parte económica, a lo mejor también pueden donar la parte material, desde una silla, una mesa, un pizarrón que vaya ayudando a crear un mejor ambiente de aprendizaje para nuestros niños, o incluso, ¿verdad? Hago un llamado a aquellos profesionales de la educación que quieran sumarse también a este proyecto a donar su tiempo con nosotros. Y finalmente, maestra, ¿dónde se ubican? Nuestra área de operación, ¿verdad? Nuestros asentamientos están en la delegación Iztapalapa, propiamente en la avenida Canal de Chalco, y también hay otra vía principal que es avenida San Lorenzo Tezonco. Ahí estamos instalados. En avenida San Lorenzo tenemos 3 asentamientos y en Canal de Chalco tenemos 1. ¿Algún comentario que deseen agregar? Agradeciendo su visita en nombre de la Fundación Hansen. Sí, muchas gracias. Pues nada más yo quisiera agradecer de verdad porque este proyecto se ha podido llevar a cabo gracias a muchas personas que se suman. Entre ellas, pues hay más colaboradoras con nosotros, voluntarias, como es la maestra Mónica Rocha y Aileen Roblero, que siempre están ahí, el propio director que nos va impulsando a sencillamente ser sensibles a las necesidades que hoy se presentan en la sociedad. Y bueno, en los niños siempre hay niños que atender, ¿verdad? Y sobre todo si queremos que esta sociedad cambie, pues hay que apostarle a nuestros pequeños. Agradeciendo a la maestra Carla González, especialista en educación en particular, y Brenda Mata, pedagoga, voluntarias e integrantes de la Fundación Arnoldo Hansen, cuando el reloj marca las 12:30. Gracias por su visita aquí a Radio Cañón. Buenas tardes, mejor Navidad y próspero 2024. Muchísimas gracias. Gracias. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son las 12:32. Recordando los 2 estados de la República Mexicana que hacen frontera con Texas. Uno de ellos es Chihuahua, que también lo hace con Nuevo México, y los estados de Nuevo León, Tamaulipas, por citar algunos casos, entre otros. Entonces, Tamaulipas, Nuevo León tienen un grave problema, ya lo han enfrentado, como el estado de Chihuahua. Es toda esta línea de la franja fronteriza y es grave lo que plantea el gobernador Abbott, quien le ganó a Beto O'Rourke, así se llama, un diputado por Texas, quien al mismo tiempo le disputó a otro senador similar a Abbott su escaño hace 5 años. Pero vamos a la historia. La distancia entre México y Texas son 1,235 kilómetros o 789 millas. Y Abbott, le repito, ganó su reelección de esa forma. Vamos a esta elección. Abbott se reelige y derrota al diputado Beto, se llama Beto O'Rourke. Había confianza en su momento. Vamos a esa. Beto O'Rourke admitió el 8 de noviembre, hace 13 meses, su derrota ante Greg Abbott. ¿Dónde nació Greg Abbott? En Wichita Falls, allá en Texas. Es del 57 y gobierna la entidad. ¿Por qué perdió Beto O'Rourke? Porque Abbott dijo que era un liberal, que mantenía la agenda del presidente Biden, que permitiría un éxodo de migrantes hacia del sur al norte del Río Bravo. Por ello derrotó
a Beto O'Rourke, quien era un demócrata más proclive a México. En este contexto y con la derrota de O'Rourke, pues Texas vive hoy, sin duda, una periodo de castigo a los mexicanos. Vamos a hacer un poco de historia. El gobernador Pete Wilson, en el año de 94, estableció una ley, la 184, que criminalizó por un tiempo, hasta que la Suprema Corte de aquella nación la desmanteló, el proporcionar servicios a los hijos de inmigrantes mexicanos. En el caso de O'Rourke, este fue electo en los 90 prácticamente, y después ya resultó derrotado. Vamos a ver, a cuánto asciende actualmente el muro de la tortilla, así le denominan, entre México y Estados Unidos, sin olvidar que son 3.250 kilómetros los que dividen a la franja fronteriza. Pero de acuerdo con el periódico de Dallas Morning News, en la última medición cuánto costaría al presidente Trump concluir el muro de la tortilla, el periódico de New York Times presentó un reportaje sobre el particular. El muro del presidente Trump hasta el 2020 planteaba levantar en la frontera de Estados Unidos con México costaría 21,000 millones. En la agencia Reuters estimó que el costo era mayor a los 12,000 millones. Y en su momento los líderes republicanos de la Cámara de Representantes, como Paul Ryan y Mitch McConnell, estimaron el valor en unos 15,000 millones. Pero realmente el Departamento de Seguridad Interior lo ubicó en 20,000 millones. Pero eso garantiza contener el éxodo migrante, particularmente de Centroamérica, porque ya no son tanto los connacionales. En su momento, el expresidente de México y el actual le refutaron al presidente Trump que México no pagaría la construcción de ese muro, pero Trump reviró y dijo: si ustedes abren su frontera sur y permiten ese éxodo, entonces nosotros les vamos a imponer. Esto ya lo dijo al presidente actual, y el canciller Ebrard en su momento le respondió también: vamos a aplicar aranceles a las importaciones que nosotros realizamos de México de su acero. Y hasta ahí la discusión. El Departamento de Seguridad Nacional dice que la primera etapa fue la más pequeña y cubrió 42 kilómetros. Esto es entre San Diego, allá en California. Después siguió El Paso, Texas, y finalmente Valle del Río Grande. Me parece que esto es la frontera entre Matamoros y Reynosa. Usted puede ir del lado estadounidense o también del lado mexicano, y ahí ve cómo se va dividiendo esta historia. Pero esto es en otra parte de la frontera México-Estados Unidos. Y la segunda fase, que era la más importante, la construcción en el informe de 242 kilómetros en el Valle del Río Grande y alrededores, aquí, Laredo, Texas, Tucson, Arizona, El Paso y Big Bend. Y la tercera, de 1,728 kilómetros. Ahí ya no alcanzó el presupuesto, pero esto es lo que va a retomar el presidente Donald Trump en la eventualidad que él triunfe en la elección de noviembre del 2024. Eso es lo que se espera. El presidente Trump lo tiene ya
en la mira. ¿Cómo va a responder México? A través de un cabildeo intenso en Washington, primero en el Congreso, que se ve difícil, por lo menos en la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen mayoría, y en el Senado, donde poco margen de maniobra tienen los demócratas. Y de acuerdo a los estados donde avanza Trump, el aspirante republicano, Ohio, no California, pero sí Ohio, Texas, Pensilvania y otros más volverán a inclinarse al Partido Republicano, y por lo tanto los demócratas corren el riesgo, debido a la baja popularidad del presidente Biden, de perder el control en ambas cámaras, y por lo tanto el presidente Trump tendrá manga ancha para avanzar en la construcción del muro de la tortilla y prácticamente cerrarlo. De los 3.200, el muro de Trump alcanzaría por lo menos a 2.700 kilómetros, y esto hará prácticamente imposible que centroamericanos, latinos y de otras nacionalidades como los connacionales busquen ingresar del sur al norte del río Bravo. Eso es lo que prevé, avisora, el panorama 2024 en la Unión Americana. Y finalmente ese informe del presidente Trump calculó que bajo ese acuerdo se elevaría el costo de 11 a 15 millones de dólares por milla. Y entonces sí, de acuerdo con el periódico The New York Times, al final da o supera los 20,000 millones de dólares, que no alcanza al gobierno estadounidense cubrir por lo menos hasta el 20 de enero del 2021, cuando Joe Biden asumió los destinos de aquella nación. En la frontera estadounidense, cuanto más alto es el muro, por otro lado, audiencia, existe la posibilidad que un mayor número de connacionales se ingrese e incorpore ahí. En síntesis, esta es la versión del muro de la tortilla frente a lo que fuera el muro de Berlín, que fue desmantelado en octubre y noviembre de 1989. Son las 12:42. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Retomando el tema de Salvatierra, que ayer nos consternó y va a consternar toda la vida a los mexicanos y a las autoridades, ya es considerado como uno tan violento como fue aquella masacre del cartel de Santa Rosa. Y vamos con la lupa, prácticamente el gobierno federal los tiene mejor identificado, pero ¿cuáles son los grupos criminales que operan en Guanajuato? Esto desde que unos jóvenes desviaron la ruta para presuntamente consumir alcaloides, pero fue algo viciado, y eran jóvenes que se encontraban en plenitud de su vida. Uno pues ya está más allá de eso y se preguntará, ¿por qué contra los jóvenes? Entre enero y noviembre del 2023, Guanajuato acumuló 3.355 homicidios, de los cuales 2.027 fueron perpetrados con armas de fuego, entre otros casos. Pese a ser considerado uno de los estados con las economías más sólidas del país, también es violento. Y en Guanajuato, el arribo del cartel Jalisco Nueva Generación, que ubicó su interés ahí, esto es por una geografía o una narcogeografía que lo consideran como una ruta del tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos, por su colindancia con Jalisco y por la infraestructura petrolera que lo atraviesan, ya que en Guanajuato se registran por lo menos 12 poliductos
de la paraestatal Pemex. Esto puede ser el factor que llevó al cartel Jalisco Nueva Generación a incursionar en un territorio ajeno a sus actividades. Y de acuerdo con esta información de Inside Crime, los carteles que se están enfrentando hoy por hoy en Guanajuato, además Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, que también sentó sus reales, y de ahí hasta Zacatecas. En 2023 las autoridades detectaron la participación de un grupo en esta misma condición, denominado el Cartel del Golfo. Ellos vienen de Tamaulipas. Pero, de acuerdo con el fiscal Carlos Samarripa y el general de brigada diplomado del Estado Mayor Enrique García, comandante de la zona militar, las autoridades identificaron la participación en aquella masacre del grupo Escorpión, liderado por José Alberto García Vilano, La Quena, luego de que 6 de sus integrantes fueran detenidos en marzo del 2023. Así pues, el Marro fue forjado en alianzas con el grupo Escorpión y con elementos del cartel de Sinaloa encabezados por el Mayo Zambada. Este grupo, el cartel o el grupo Escorpión y el Marro, enfrentaron abiertamente la hegemonía de un narcocartel, y esto es lo que ha propiciado entonces la escalada de violencia en el estado de Guanajuato. Ayer mismo le platicábamos a ustedes la versión de los sobrevivientes de la masacre de Salvatierra. Uno de estos jóvenes afirmó, entre otras cosas, del hecho ocurrido en la ex hacienda de San José del Carmen, allá en Salvatierra. Fue un grupo de colados, junto con otros hombres armados, quienes abrieron fuego contra estos jóvenes, sin importar que fueran mujeres o niños, bueno, ni jóvenes todos ellos, y fueron 6 sujetos los que abrieron fuego contra los jóvenes que estaban en la posada, utilizando armas largas. Desfilaron entre un centenar de jóvenes que se encontraban en la ex hacienda. Y al final dicen, nos dimos cuenta de que no eran invitados. Cuando les preguntaron quiénes eran, empezaron a disparar. Se trataba de una posada navideña de amigos, todos jóvenes de Salvatierra, pero estos incursionaron así, a la mala, y lanzaron todos sus petardos sobre la humanidad de estos jóvenes allá en Salvatierra. Se colaron y nadie logró contenerlos. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a suceder en Guanajuato con el crimen organizado? Más allá de lo que responda el Google, le puedo asegurar, audiencia, que el gobierno federal tendrá que cerrar enviando, desplegando contingentes de la Guardia Nacional, de la Sedena, y tendrán que hacer una labor de rastreo en por lo menos 16 de los municipios con mayor incidencia criminal en Guanajuato. Nos quedamos hace menos de un mes con el historial de estos 9 muertos en un bar, y a lo que se suman feminicidios, y el crimen organizado en Guanajuato pues ya extendió todos sus tentáculos, participa en el derecho de muerte o derecho de piso, que cobran a los representantes de los centros de entretenimiento nocturno, que cobran a los jóvenes y particularmente a quienes no desean sumarse a sus actividades delictivas. ¿Por qué está ocurriendo esto en Guanajuato? Aquí se debe resaltar la falta de una mejor coordinación entre los niveles de gobierno, estatal y federal, y el federal con la Sedena y con su Guardia Nacional. Habrá elecciones en 2024 en el estado de Guanajuato. Entre
Otros temas, y a propósito de la visita de las representantes de la Fundación Hansen, cuentan niños que trabajan en el centro. Ello lo puede ver usted en la Avenida Madero, y ahí están los pequeños. ¿Quién los cuida? ¿Quién los somete a ello? Es la pregunta. En otros temas, México alcanzó una inversión a la alza histórica de 19.5% anual. Esto derivado también del nearshoring, como lo sostiene hoy un periódico de circulación nacional. Y por último, a propósito del fraude en las tarjetas de crédito, vamos a buscar también mañana algún experto, que ya es un hecho recurrente. Vamos en este sentido a destacar que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público alertó que las reclamaciones por fraudes con tarjetas de crédito se han incrementado, sobre todo en montos menores a 160,000 pesos. Entonces, si usted tiene una tarjeta, sea cauto y cuide a quien le recibe una llamada, incluida su propia institución, porque ahí vienen las grandes sorpresas. Y entre otras cosas, los familiares con miedo celebran los funerales de las víctimas de la masacre en Salvatierra, entre otras cosas. Guanajuato hoy se cierne en un capítulo de violencia sin precedente, y así se está concluyendo una nueva administración, porque allá un partido político gobierna de manera interrumpida desde 1995. En mayo de ese año, Vicente Fox Quesada ganó la elección al senador priista Ignacio Vázquez Torres, y de ahí Fox aprovechó la derrota de Francisco Barrio en Chihuahua, no logró asegurar la alternancia, y con ello Fox prácticamente aseguró su nominación a la presidencia en el 2000, con los resultados algo más que conocidos. Hacen sondeos telefónicos, pero nadie los paga. De las 3 encuestas realizadas 15 días antes de las precampañas, en todos, o en solo 2 casos para ser específico, su costo fue cubierto por un tercero, de acuerdo con datos proporcionados por el INE. Habrá que revisar y checar la objetividad con la que las grandes empresas de prospectiva ofrecen en el año próximo encuestas en las que una u otra aspirante aparezcan ahí. Hay que tomar sus reservas, audiencia, porque de acuerdo con el PAN y con el senador Yulén Rementería, el objetivo es así, crear un voto de conformismo para que no salgan a las urnas por lo menos 20 millones de mexicanos. Esto el próximo año, al saber que una de las candidatas tiene una ventaja irreversible, entonces usted va a llegar a la conclusión, pues ¿para qué voy a emitir mi sufragio? Eso ya está definido, pero no. Si ese fuera el caso, el nuevo Congreso tendrá que estar más equilibrado para hacer un equilibrio, un contrapeso al Poder Ejecutivo Federal, y al Poder Ejecutivo le conviene tener un contrapeso, porque caso contrario nos llevaría a pensar que en estos gobiernos, y en este particularmente, se está reeditando lo más grave del partido hegemónico que encabezó los destinos de México hasta el 30 de noviembre del 2018. Entonces, la responsabilidad es para que todos los mexicanos podamos ir a las urnas en su momento, convocados por las autoridades del INE, y con ello evitar sorpresas que una abstención generan y ofrecen una mayoría al mandatario en funciones. A diferencia de ello, mexicanos organizados que crean en su voto y le crean al INE, que es la autoridad, el órgano autónomo responsable de velar por una jornada electoral adecuada, entonces voten de manera masiva
en el 2024, pero aún falta tiempo para ello. Solo para cerrar este tema, déjeme recordarle, a propósito de la ley 180 del gobernador Wilson, vamos a ese en California. Pero afortunadamente Wilson acabó su periodo, no logró la reelección, pero sí puso en jaque a las organizaciones que contrataban a mexicanos allá en los 90 y hasta que Wilson perdió la reelección. Gobernador Wilson y su ley 184 penaliza a mexicanos, entre otros casos. Y finalmente la Suprema Corte estadounidense le dio marcha atrás a una iniciativa deleznable que castigaba a los migrantes mexicanos y de otras nacionalidades. Ese fue Pete Wilson en el año de 1994. La ley prosperó solamente un espacio y luego difulcó. Son las 12:58. Estamos llegando a la recta final de Radio Cañón Meridiano. Gracias, ingeniero, por todo tu apoyo. Gracias al colega Mejía. Siga aquí en más Radio Cañón 760 del cuadrante. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.